Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Este es el curso PIC 16F887, programa en ensamblador. Yo soy el profesor Begovic y en esta ocasión vamos a continuar con el tema SPI, pero ahora lo que vamos a hacer es escribir un código que demuestre el uso de este protocolo de comunicación. Recuerda que en el video anterior ya vimos todo lo que es la teoría. Entonces vimos la teoría, cómo está constituido internamente, cómo se transfieren los datos. Ahora toca hacer el código. Para lograrlo, pues lo que vamos a hacer es utilizar dos microcontroladores PIC en la simulación y le vamos a mandar datos de uno a otro y los vamos a desplegar. Para lograr esto, pues vamos a ingresar datos a través de un deep switch que conectaremos al puerto B y los datos los vamos a sacar por el puerto D y a desplegar en LEDs. El protocolo de comunicación SPI, acuérdate que depende de un reloj, de una terminal de entrada de datos y una terminal de salida de datos. También nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que hay una terminal que tengo aquí conectada que viene del otro microcontrolador que llega a la terminal RA5. Esa terminal RA5 es la terminal Slave Select. Quiere decir que este microcontrolador que tengo en la parte de arriba, pues en realidad se trata de mi esclavo. Eso quiere decir que abajo, bueno, pues va a estar el amo. Vamos a verlo cómo está conectado. Aquí, hasta aquí vamos a verlo. Nos vamos a dar cuenta que la terminal que controla Slave Select, en este caso va a ser RC0, es este pin. Francamente puede ser cualquier pin digital que tú decidas que se conecte ahí. Para seleccionar a tu esclavo se le pone un 0 y para deseleccionarlo se le pone un 1. Después, como el de abajo es el amo, pues este deberá de generar el reloj. Las terminales de reloj se juntan, es decir, reloj con reloj, no tiene mayor complicación. Aquí lo vemos. Está el reloj con reloj, solamente que quien saca el reloj es el amo y lo recibe el esclavo. Después la terminal de entrada de datos del amo, que es SDI, pues nos vamos a dar cuenta que está conectado con la terminal de salida del esclavo, que es SDO. Y finalmente nuestra salida de datos del amo, que sería SDO, pues debe de irse directamente a la terminal SDI de nuestro esclavo. Entonces, en la parte inferior de nuestro amo, bueno, pues es exactamente lo mismo en cuanto a los datos. Entrarían por el puerto B a través de un deep switch y saldrían por el puerto D y desplegándose por los LEDs, y de esta manera se concluiría o se demostraría el uso de este protocolo. Lo que vamos a hacer es que, por poner un tiempo, se me ocurre ahorita decir que 300 milisegundos. Cada 300 milisegundos que se transfiera el dato que tenemos, automáticamente lo que esté puesto en el deep switch, que se transfiera al esclavo. Y obviamente, como es un protocolo bidireccional, pues el valor que se haya leído del deep switch que tenemos en el esclavo, pues será el que se transfiere al mismo tiempo hacia el amo. Entonces, una vez que se reciben los datos, pues se desplegarán el que se recibe del esclavo, pues en esta barra de LEDs inferior, y el que se recibe del amo, pues en la barra de LEDs superior. Entonces, de eso se trataría este programa. Ahora vamos a construirlo. Bueno, ya preparé la hoja de trabajo. Vamos a ver el programa cómo está planteado. Este es el código del amo. Así lo escribí. Luego tendríamos que la frecuencia del oscilador del SPI pues será una cuarta parte del reloj principal. Después tendríamos que el modo de trabajo pues sería el 1-1. Por lo tanto, el bit CKP va a ir en 1 y el bit CKE en 0. Después pues nos sabemos que vamos a leer al puerto B cada 300 milisegundos. Y eso es lo que vamos a transmitir. Y lo que recibamos al mismo tiempo lo vamos a desplegar por el puerto D. Y como si vamos a usar en el esclavo al pin SS, pues nosotros lo vamos a controlar a partir del puerto C0, que fue lo que explicamos. Este archivo lo tuve que crear en un nuevo proyecto llamado SPI Amo, porque vamos a necesitar un proyecto distinto también que se llame SPI Esclavo. Esto tiene el motivo de que vamos a tener dos archivos por separados hexadecimales a cargar en el simulador. Entonces no los puedo tener con el mismo nombre de proyecto porque solo habría un solo archivo hexadecimal. Entonces se crea un archivo hexadecimal por cada proyecto.
Bueno, vamos a revisar esto. Entonces empezamos con nuestro encabezado básico. Como no va a ser otra cosa más que transmitir y recibir, no tengo ahora un programa principal como el de los 7 segmentos, algo por el estilo. Es un ejemplo muy simple. Pues el encabezado también, el que necesito, es el más básico, que configura los puertos y listo, ¿no? Esto ya lo vimos. También necesitamos nuestras macros, porque vamos a llamar a nuestro archivo de tiempo. Lo vamos a utilizar de las subrutinas de tiempo. Entonces por eso tengo aquí también las macros, que de hecho lo voy a agregar aquí. Vamos a ponerle macros solamente por recordar los que estoy utilizando, pues los pongo aquí. Entonces, bueno, recordamos que nos deja este archivo de encabezado, ese código nos deja en el banco 1, y yo lo que puedo hacer pues es empezar a configurar mis puertos. Vamos a comenzar. Justamente podríamos utilizar el puerto D de salida, entonces, porque es el que va a sacar los datos LRF. Aquí port D, tris-D, que sería el que configura nuestro puerto de salida. Después vamos a configurar el puerto B es el de entrada de datos, pero ya por defecto es entrada, entonces no hay que modificarlo. Y el otro que me queda es el puerto C. En el puerto C vamos a cargarlo a través de move-lw, porque ahí configuramos los pines del SPI y además el que va a controlar al esclavo. Entonces vamos a poner aquí BSF move-lw, lo vamos a poner en binario, me estoy confundiendo, lo vamos a poner en binario. Vamos a ver cómo están distribuidos los bits 7 y 6 del circuito que vimos, pues no los vamos a ocupar, así que los voy a dejar como entrada. Después el pin de salida, que es el SD0, pues ese sí, ahí se va como salida. SDI queda como entrada. Después tendríamos la señal de reloj, que sería el SSK, pues va a quedar con un 0 si es salida. Los siguientes pines no los ocupo, que son el 2 y el 1. Y finalmente el bit 0, que va a ser el que controla al slave select, bueno, pues ese lo pongo como salida. Y esto se lo voy a pasar al tris-C. Ya lo tenemos ahí. Ahora, pues, ¿qué nos faltaría? Aprovechando que estamos en el banco 1. Bueno, tal vez haya que hacer una modificación aquí a este código, y la voy a hacer rápido. Me voy a tener que cambiar de banco, porque fíjate que este archivo de encabezado, la verdad es que no lo quiero modificar aquí adentro, pero nos deja todo el puerto C como salida. El problema de tener con ceros, para que cuando se convierta de salida saque ceros. El problema de sacar un cero es que vamos a seleccionar inmediatamente a nuestro esclavo. Entonces, aunque tampoco sería mucho problema, porque inmediatamente lo podríamos volver un 1 para deseleccionarlo, ¿no? Y solo cuando lo necesitamos lo activamos. Vamos a ponerlo así. Entonces vamos a dejarlo así para no estar modificando tanto el código. Que ese pin, aunque esté sacando ahorita un 0, inmediatamente nos cambiamos al banco 0, lo ponemos como 1. Entonces aquí estaríamos, pues como ya configuré el tris-C, ahora tendríamos que ver en las hojas de datos, recordar en dónde están cada uno de los registros que se ocupan. Acuérdate que son SSP stat, SSP con y SSP buff. Entonces esos registros vamos a utilizarlos y recordar en dónde están. El SSP stat, ese está todavía, aquí está, mira, en donde te enseña mi mouse. Está en el banco 1, SSP con está en el banco 0 y SSP buff está en el banco 0. Por lo tanto, ahorita que aprovecho que estoy en el banco 1 para configurar SSP stat. Entonces vamos a ponerlas aquí. Vamos a cargarlo move-lw. Y lo que necesitamos es, pues otra vez en binario. Ponemos en binario, vamos a revisar, pues estos bits los podríamos revisar de la presentación que hice. Aquí tendríamos ese SSP stat. Nosotros vamos a hacer un muestreo, por ejemplo, a la mitad del tiempo del dato que se está transmitiendo y recibiendo. Entonces aquí le vamos a poner un 0. Después CKE, acuérdate que en el programa planteé que era el modo 1.1, por lo tanto CKE, aquí está señalado, va en 0. Entonces este también iría en 0. Tenemos dos bits en ceros, el 7 y el 6. Y finalmente
el BF, que es la bandera que nos indica que ya recibimos un dato, bueno, pues lo vamos a dejar en 0 de todas maneras nosotros. Entonces vamos a poner, de hecho, todo el registro en ceros. No nos va a afectar porque los otros bits que no están aquí corresponden al i cuadrada c, pero nosotros no vamos a ocupar el i cuadrada c. Entonces estamos en SPI. Entonces para esto, bueno, pues podríamos sin problemas escribirlo de la siguiente manera, como un CLRF SSP stat. Ya nada más aquí ponemos como comentario muestreo a la mitad. Después tuvimos en este caso a nuestro bit CKE, nosotros lo pusimos en 0. Entonces CKE igual con 0 y finalmente la bandera BF pues igual con 0, ¿no? O sea, yo sé que es obvio que todo está en 0, pero lo que quiero señalar aquí pues es lo que estábamos utilizando nosotros, ¿no? O sea, estos bits son los que nos interesaba modificar así. Y ahora sí, ya que terminamos con SCP stat, me puedo cambiar de banco. Aquí pondríamos BCF status, RP0, me cambio al banco 0 porque quiero ocupar esos registros. Aquí en mi comentario de que estamos ya en el banco 0. Inmediatamente que hicimos esto, pues yo lo que puedo hacer es deseleccionar al registro al registro port C, port C, 7, que es el que selecciona al esclavo, ¿no? Entonces aquí ponemos esclavo, esclavo inactivo. De hecho, la configuración del tri C la puedo poner hasta abajo. Lo voy a poner justamente antes de cambiarme de banco. Voy a poner esa parte del tri C. Así, primero vamos a configurar al stat y luego al tri C. Ahora ya tenemos a este inactivo. Ahora sí voy a configurar a mi puerto SPI a través de SSPCon. Entonces, pues de la misma manera podemos revisar la presentación. Aquí tenemos al registro SSPCon. Estos dos bits son banderas, no los vamos a utilizar, que son las de colisión y sobreflujo. No lo vamos a utilizar. De hecho, en este programa no va a haber ese problema porque no va a estar haciendo otras cosas ninguno de los dos microcontroladores. Después, con el bit 5 vamos a habilitar nuestro periférico en modo SPI. Y después, en este caso, tendríamos el CKP. Este va a ir en 1. Otra vez, aquí lo revisamos. En el modo 1.1, que es el que está pidiendo, CKP va en 1. Por eso es que le vamos a poner un 1 a ese bit. Ya lo tendríamos. Y finalmente, con los bits del 3 al 0, pues vamos a seleccionar que este es el amo. Eso está muy bien. Y que la frecuencia del reloj del SPI va a ser de 1/4 parte de la frecuencia del reloj principal. Entonces estos bits van a ir con 0. Por lo tanto, pues ya tenemos todo para escribir ese valor justamente en el registro SSPCon. Entonces vamos a cargar otra vez de W, move LW, lo ponemos en binario. Y ahora sí, pues vamos a poner, quedamos que los bits, las banderas no las necesitábamos, entonces las dejamos en 0. Después teníamos la activación del SP, bueno sí, del SDPI y también relacionado con el bit CKE, ¿no? Entonces CKP, perdón, aquí le ponemos un 1 y después el modo AMO lo indicamos con estos ceros y que además la frecuencia de oscilación va a ser la frecuencia principal entre 4. Entonces vamos a comentar justamente esto. Sería SPI igual a encendido. Pues tendríamos el CKP igual con 1 también, y que también finalmente es AMO con reloj igual a frecuencia del oscilador entre 4. Esos son los comentarios que tenemos que hacer con respecto a esta línea. Ya está configurado. Ahora, a mí me parece buena idea pues que de una vez mandemos a llamar nuestro tiempo de 300 milisegundos y que después activemos todo, ¿no? Activamos al esclavo y etcétera. Entonces, para esto, pues recordar nada más aquí
en nuestro archivo de macros que ya tenemos hecho, pues las subrutinas de tiempo que vamos a utilizar. Como son 300 milisegundos, puede estar entre la de 2 y 3 variables. Eso depende de cómo nos quede en el programa que tenemos ya elaborado para calcular el tiempo. Entonces aquí vamos a poner 300.000 microsegundos y usamos 4 nops, ¿no? Que eso es lo que tendríamos ahí en iteraciones. Y nos damos cuenta que el que tiene menos error pues sería el de 3 variables. Entonces vamos a ocupar con estos valores, que serían 5, 86 y 99, sería lo que vendríamos ocupando en nuestra macro. Entonces vamos a utilizarla como tal aquí. Vamos a mandar a llamar nuestra macro y justamente con estos valores, bueno, en decimal los tenemos 5, después tendríamos el valor 86 y después el valor 99, ¿no? Y ya con esto sabemos que esto deja pasar t igual a 300 milisegundos. Ya está calculado, tiene un ciclo de error, realmente no es relevante, por eso no lo voy a compensar. Y una vez que hicimos esto, pues ahora sí voy a activar a mi esclavo. Le vamos a poner aquí BCF port C,7. Ya está el esclavo activo. Y ahora sí, en el momento en que yo cargue el registro SSP buff con el valor que estoy leyendo del puerto B, en ese momento va a empezar la transmisión y la recepción, porque son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ponemos movef para leer lo que tenemos en ese registro, que es el port B, W. Ya lo tenemos en el acumulador y esto lo pasamos movewf SSP buff. En este momento va a empezar la transmisión. Ahora, una vez que empieza la transmisión, pues lo que tenemos que hacer nosotros es esperar a que termine de recibir ahora el dato que le está mandando también exactamente al mismo tiempo el esclavo. Para eso lo consultamos con la bandera BF. Sí, nosotros aquí lo podemos consultar. Aquí está la bandera BF, que es la que nos dice que ya se recibió un dato. Entonces nos podemos quedar preguntando, nada más que este está en el banco 1. Entonces me voy a cambiar de banco. Una manera de evitar el banqueo es utilizar en este caso el modo de direccionamiento relativo, que eso lo podremos dejar, por ejemplo, para el código del esclavo, ¿no? En este lo voy a hacer con banqueo, que sería bcf status, rp0. Después esto ya me cambió al banco 1 y aquí me va a quedar preguntando si ya se levantó esa bandera BTFSS, que es cuando se termina la transmisión. Entonces BTFSS sería SSP stat, RP. Este no se llama RP, este se llama BF. Ahí está. Si ya está en nos quedamos esperando. Si no se ha levantado esta bandera, pues nosotros simplemente nos regresamos una línea para arriba, ¿no? Aquí está, nos regresamos una línea hasta que se deshabilite. Una vez que esto sucede, pues nos cambiamos de banco. Aquí nos vamos a cambiar al banco 0, nada más que sería BCF, ¿no? Esa sería la instrucción correcta. Ya que nos cambiamos al banco 0, pues lo que tenemos que hacer en esencia sería leer el valor de lo que recibimos, sería movef SSP buff, y eso lo pasamos al acumulador y esto lo vamos a sacar por el puerto D, que es la salida de datos. movewf port D, ¿no? Ya lo saqué este valor y además voy a deshabilitar al esclavo. Entonces, que esa línea ya la teníamos por aquí. Lo deshabilitamos y además nos regresamos go to de nuevo. Bueno, y vamos a poner de nuevo aquí, justamente en donde deja pasar el tiempo, ¿no? Para que sea cada 300 milisegundos. Parece que el código ya está. Es todo lo que tiene que hacer. Ahora decidí no poner otra tarea en medio, porque en esta ocasión quería que se viera la simpleza de la comunicación sin que estuviera haciendo otra cosa el microcontrolador. Aunque ya sabes que podemos agarrar los otros programas que tenemos en donde usamos la LCD o el teclado o los displays de 7 segmentos, pero en esta ocasión va a ser un circuito muy simple. Vamos a ensamblar esperando que no haya errores de sintaxis. Entonces vamos a hacer esto.
Parece que no hay errores de sintaxis, digo, falta ver que no hay errores de código, pero por lo menos la sintaxis está bien. Ya tenemos este listo, entonces voy a cerrar este proyecto y voy a abrir el otro que voy a preparar justamente para que sea el esclavo, mientras voy a pausar el video. Ahora ya tengo aquí preparado esta parte del código que va a ser para el esclavo. Entonces pues vamos a revisar, ¿no? Dice que es igual la comunicación entre los dos PICs, nada más que este es el código para el esclavo. El modo pues debe de ser el mismo, así que CKPI va en 1 y CK en 0. Y además en este caso vamos a activar el pin de slave select, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Después cuando recibamos un dato, pues simplemente se va a sacar ese por el puerto D y vamos a transmitir lo que tengamos en el puerto B. Eso es todo lo que tiene que hacer el esclavo. En este caso, como no hay programa principal, tampoco es algo extraordinario. No voy a usar las interrupciones, aunque en el video anterior pues te enseñé cómo se activan las interrupciones, que no debe ser mayor complicación. Cuando tienes un programa principal trabajando, sí es obligatorio el uso de las interrupciones. Pretendo hacer otro video con un ejemplo distinto a este de simulación, entonces en ese pudiera ser oportuno que usemos las interrupciones. Bien, de la misma manera pues ya tenemos nuestro encabezado. Vamos a configurar por supuesto nuestro puerto de salida, que sería el puerto D. Entonces vamos a poner CLRF tris D, que es nuestro puerto de datos, ¿no? Ya está, por ahí salen los datos. Ahora aprovechando que estamos pues en el banco 1, pues igual tendríamos que configurar a nuestro puerto C. Entonces vamos a poner en binario MoveLW. Esto es nada más para que se vea qué es lo que necesitamos. Vamos a ponerlo en binario y dice que pues del puerto C nosotros no vamos a utilizar nuestros pines 7 y 6, entonces los dejo en 1. Luego el pin SD0 pues sí lo tengo que poner en 0 como salida, porque por ahí vamos a transmitir nuestros datos hacia el amo. Entonces le pongo un 0, SDI va como entrada, y en este caso el que sigue es el reloj, pero el reloj en este caso, por ser esclavo, pues es una entrada. Vamos a recibir al reloj del amo, entonces le pongo un 1, y los otros pines pues los tendría que dejar con 1 también, porque no los vamos a ocupar. Entonces aquí deberían de estar los 8 bits, 4 y 4, está bien. Y eso es lo que tendríamos para el caso del puerto C. Entonces este valor vamos a ponerle MoveWF trice. Ya lo tenemos. Entonces aquí nada más ponemos, por no dejar sin comentar, pues que solamente es SDO igual a salida. Bueno, igual a salida, ¿no? Es el único que queda así. Y eso sería en cuanto al trice. Ahora podemos aprovechar también que estamos en el banco 1 para modificar al SSP stat. Entonces vamos a poner move LW y lo cargamos en binario, y pues podemos revisar exactamente cómo está el SSP stat. Vamos a revisarlo acá. SSP stat queda en el bit 7. Este es obligatorio cuando estás en modo esclavo, que esté en 0 este bit, entonces se va a quedar ahí en 0. Luego CKE ya vimos que va en 0 porque estamos en el modo 1.1, ¿no? Y la bandera pues también la vamos a limpiar, vamos a poner BF en 0. Entonces todo este registro nos va a quedar en 0, que es exactamente lo que teníamos en el código del amo. Entonces voy a quitar esto aquí, vamos a poner CLRF SSP stat. Ya está, ¿no? Entonces aquí los comentarios pues podríamos dejar los mismos, solamente que pues el bit CKE está con 0 y BF igual con 0, ¿no? El otro, como es obligación que esté ese bit que esté en 0, el del muestreo pues ya ni siquiera lo aplico aquí porque es algo obligatorio. Después, una vez que terminamos con pues creo que ya nos podríamos cambiar de banco. Nos faltaría el puerto A, que es el que recibe el slave select, pero es una entrada, entonces no tengo nada que modificarle a ese. Se queda como entrada, que es el puerto A5, entonces así queda.
Ahora ponemos, por ejemplo, nos cambiamos de banco, BCF, status, RP0, ya está. Aquí ponemos que estamos ya en el banco 0. Y ya podremos modificar a nuestro registro de control. Entonces vamos a ver exactamente cómo nos quedaría esto en el registro de control. Aquí lo tenemos, estas banderas. Yo creo que sí vale la pena utilizarlas cuando tienes un código completo. En este caso no vamos a estar monitoreando las banderas, pero sí los vamos a dejar en 0. Después vamos a activar al protocolo serie, por supuesto que sí. Y después de activar el protocolo serie, tendríamos que poner a CKP pues con 1, porque esa es parte también del modo de trabajo, que sería el 1.1, ¿no? Entonces por eso este nos va a quedar en 1. Y después finalmente aquí hay que seleccionar que vamos a usar el protocolo SPI. Aquí dice que esto es para SPI. Los bits que no aparecen aquí abajo pues serían los del I²C, porque se comparte el periférico, pero nosotros aquí estamos estudiando SPI. Entonces hasta el final voy a seleccionar al esclavo, pero ¿cómo lo quiero? Con el uso del pin SS o sin ese pin, pues nosotros sí lo vamos a usar. Habilitado este pin, por lo tanto vamos a poner 0100. Entonces estos serían los valores que tendríamos que escribir en ese registro SSPCON. Entonces vamos a poner en binario otra vez, MoveLW SSPCON. Entonces vamos a ponerle los primeros bits, no los ocupo, que son las banderas, los voy a dejar en 0. De todas maneras son de lectura, esas de lectura y escritura. Vamos a poner aquí un 1 y un 1, que es lo que teníamos. Y después, porque era encendido el SPI y aparte el CKP, nos faltaba ponerlo en 1. Y después seleccionar al esclavo con el uso de slave select. Entonces vamos a ponerle aquí el comentario a esto. Esto lo voy a mover directamente en MoveWF SSPCON. Ya lo tengo. Y vamos a poner los comentarios de lo que hace esto. Entonces sería SPI igual a encendido. ¿Qué otro comentario tenemos? Pues que CKP es igual a 1. Ya está ahí. Después nuestro otro comentario pues sería que es esclavo con uso de, y lo voy a poner así porque este estado el pin slave select, y ya lo tenemos. Ese sería nuestro comentario de esta línea. Ya está activo el protocolo, ya está activo el puerto serie. Ahora lo único que hay que hacer pues es esperar a recibir un dato. Pudiera ser que en lo que llega el dato yo ya tenga precargado el que quiero sacar. Entonces voy a poner aquí MoveF, voy a leer al puerto B, lo voy a pasar al acumulador y lo voy a dejar MoveWF listo en SSPBOF, ¿no? Entonces yo ya lo tengo listo ese dato. Y ahora sí me voy a... te había dicho que podríamos trabajar aquí, para no estar banqueando, podríamos trabajar con el modo direccionamiento indirecto para ver si ya se levantó la bandera. Vamos a hacerlo desde acá arriba. Eso se hace a través el registro FSR en conjunto con el bit IRP. El IRP por defecto está en 0, entonces no lo vamos a ocupar. Por lo tanto, y además el FSR está en todos los bancos. Entonces lo voy a hacer acá abajo. Aquí abajo voy a usar ese modo de direccionamiento. Vamos a colocar en el FSR el valor que tenga la etiqueta esta que se llama FSR justamente, MoveLW. Aquí voy a poner FSR. ¿Esto qué hace? Como la etiqueta FSR está igualada con el valor 4, bueno, pues se va a cargar con 4 o con 84. O sea, es en esencia lo mismo para este caso. Entonces W ahorita vale eso, y en el momento en que yo se lo cargue, aquí lo tenía que cargar, perdón, MoveWF a FSR, MoveWF a FSR. El que tengo que cargar aquí, perdón, es el que quiero sustituir para que sea de modo direccionamiento indirecto, que es el SSPstat. Ahora sí, W se carga con lo que valga esta etiqueta SSPstat. Si lo revisamos en las hojas de datos, vale 94. Entonces ese es el valor que estoy cargando al acumulador. Se lo estoy pasando
al registro FSR. Eso está muy bien. Y ahora quiere decir que el registro INDEF pues está sustituyendo al registro SCP stat. Entonces vamos a dejarlo así. Ahora voy a leer justamente a la bandera BF que está ahí. Entonces voy a poner aquí BTFSS, BTFSS, DF, que en este caso es SCP stat, BF. Si está en 1, pues brinca, y si no, regresate a preguntar una línea, go to pesos, ¿no? -1. Ya está. A este tema acuérdate que ya está explicado lo del modo de direccionamiento indirecto, que es esta parte de estar modificando el FSR, ¿no? Ahora, ya si llega el dato, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a leer inmediatamente. Eso es lo que tienes que hacer siempre cuando te llega un dato. Sería movef ssp bof, w, y eso se lo va a pasar movewf al puerto de que es el de los datos, ¿no? Y lo que puedo hacer es regresarme justamente a leer al puerto esta parte de aquí, ¿no? O sea, estas dos líneas las voy a mover de lugar para arriba. Voy a poner acá lo del direccionamiento indirecto. Vamos a poner aquí. Está en el tema de modos de direccionamiento. Ahí está. Aquí le ponemos direccionamiento indirecto y la vamos a poner de SCP stat. Bueno, aquí ya se ve eso. Después aquí lo que hacemos es leer al puerto y después se lo pasamos a SCP bof. Cuando llegue un dato, pues simplemente leemos, si ya llegó, leemos SCP bof porque ahí se guardó y lo sacamos por el puerto D, y ya me puedo regresar a preguntar si de casualidad bueno, cargo el dato y me quedo preguntando si ya llegó un nuevo dato. Entonces le voy a poner igual go to de nuevo. Ya está. Y de nuevo va a ser en donde cargamos a nuestro puerto al registro SCP bof de nuevo. Sería, parece que todo el código no lleva tiempos ni nada porque todo eso lo lleva el amo. Entonces parece que ya está. Pues podríamos ensamblarlo y pues probarlo. Ese sí trae bastantes errores, bastantes de hecho. Habría que ver cuál es el problema que nos está marcando. Quiere decir que aquí me faltó cerrar una comilla. A lo mejor ese es el problema. Todavía nos queda un error. Bueno, a mí me queda un error. Go to de nuevo y escribir mal la etiqueta. Es de nuevo. A ver, vamos a ver. Ya está listo. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo nos queda este código en el simulador. Bien, regreso al código porque pues sí tiene errores, aunque no son de sintaxis. Veo que hay errores aquí. El primero que veo es que aquí cargamos estos valores, el valor en el acumulador para mandarlo al registro SCP-con, pero nunca lo mandé. Entonces hay que mandarlo. Le voy a poner aquí movewf SCP-con, ¿no? Ya está. Ahora aquí en la parte de la selección del esclavo, fíjense que el pin que dejamos para hacerlo era el puerto C0, no el 7, y yo aquí le puse 7 y aquí debe ser 0, puerto C0 en 1 para dejarlo inactivo. Luego dejar aquí donde tenemos el puerto C7 que era para activarlo, pues es el 0. Y finalmente acá donde lo desactivamos es el 0, ¿no? Entonces estas son las partes que había que modificar. Vamos a revisar. Parece que ya no hay errores de sintaxis. Entonces pues vamos a revisar ahora sí la simulación. Bien, ya aquí tengo el circuito. Por el momento, bueno, pongo todos mis bits en 0 para que se vaya viendo cómo se transmiten de un pic a otro a través del SPI. Ahora vamos a revisar que aquí tengo el SPI esclavo en el superior, y en el pic inferior pues tengo al SPI amo, ¿no? Son dos códigos distintos porque acuérdate que uno pues va a seleccionar al otro. Bueno, vamos a correr este código. Ahorita los dos deben de estar en ceros. Y voy a empezar a modificar, pues es indistinto cuál empieza a modificar. Puedes empezar por el esclavo. Vamos a mandar este bit en 1
aquí está, esta es una barra de LEDs de 10 bits, por eso estos dos están inactivos. Voy a poner, por ejemplo, este otro en 1 y el último, ¿no? Ya quizá. Esos son retardos de los 300 milisegundos que programamos, o sea que eso no es anormal. Ahora vamos a modificar que tenemos en el amo, pues vamos a transmitirle un dato, ¿no? Entonces aquí ponemos un 1, ya se vio reflejado acá arriba. Y vamos a poner un 1 al extremo derecho, ya está. Y los dos en medio en 1, ¿no? Y ya se ve que la comunicación ahí está. Si yo bajo este en cualquier momento, bueno, pues se ve reflejado en el otro pic. Entonces esto pues ya deja demostrado la simplicidad de cómo programar al SPI. Solamente aquí me gustaría tal vez regresar al código y pues mostrarte que esta parte que nosotros hicimos de modo indirecto, o sea, estas dos líneas podrían desaparecer, pero que cuando preguntemos aquí por la bandera BF, pues tendríamos que cambiarnos primero de banco. Cambiamos al banco 1 y aquí preguntaríamos por SSP stat y sería lo mismo BF, ¿no? Y una vez que salgamos de este bucle o ciclo que tenemos preguntando por BF, pues lo único que tendríamos que hacer al final antes de hacer este movimiento sería cambiarnos al banco 0. Son los únicos comentarios que quería hacer. Eso por si no recuerdas bien cómo está la cuestión con el modo de direccionamiento indirecto, pues podríamos hacerlo de la otra manera. Muy bien, pues con esto concluyo este ejemplo. Pienso hacer otro, pero con otros elementos, ya no solamente entre pics. Entonces pues yo te invito a que lo veas en el próximo video. Por lo mientras, aquí concluimos espero que te sirva esta información y nos escuchamos en el siguiente. Bye bye.